En català m'entiendes? No? Sí. Però el que sí que ha tingut és moltíssima intensitat. Sí, a ver, el Nastic está, viene de hacer una gran eliminatoria de Copa y aprovecho para felicitar al club por esa clasificación. Y en Liga sí que es verdad que ha estado partidos jugando muy bien y teniendo muchas ocasiones, pero al final no ha conseguido la victoria y por ello pues tenía en la tabla clasificatoria 12 puntos. Y estos equipos que están hechos para ascender y para quedar en lo más alto de la tabla, pues tienen esa necesidad, ¿no? Y entonces se convierte en digamos que cada vez que juegan en casa en gastar, pues cada bala tiene que conseguir ganar, ¿no? El Nastic aquí. Y nosotros lo sabíamos que ellos tenían una situación complicada de puntos en Liga y que hay presión porque es un club grande, los llamados a estar arriba y intentar ascender, y por lo tanto pues sabíamos que ante esa necesidad iba a haber nervios, iba a haber tensión, luego pues un campo donde la gente pues aprieta y está con su equipo, y eso la verdad es que es una gozada poder vivir ambientes de este tipo. Y nosotros pues estamos en crecimiento, ¿no? En crecimiento de saber que estamos consiguiendo ser más sólidos, ser más equipo, y el Nastic tiene calidad y a nosotros nos ha tocado por momentos defender, y eso lo hemos hecho a la intensidad también que demandaba el partido, ¿no? Creo que hemos estado los dos equipos al mismo nivel de intensidad, y por lo tanto todas las acciones y todas las jugadas pues había mucho contacto, ¿no? Y por ello pues se ha podido a lo mejor pues no ser un juego muy vistoso, pero sí que de gran ritmo, ¿no? Juan, ha dado la sensación, sobre todo en los últimos 20 minutos, con el empate, que Valencia Mestalla se conformaba demasiado con el empate, o que era demasiado evidente el conformismo de tu equipo con el empate, y no sé si os ha pesado eso. No, yo creo que muchas veces, en lugar de restar mérito a mi equipo, lo que hay que hacer es darle mérito al equipo rival. Yo creo que por la necesidad en la que he hablado anteriormente, el Nastic tenía que sí o sí ir a por el partido, ¿no? Entonces, pues eso hace que no porque nosotros queramos, más porque el Nastic lo hace, nos encierra un poquito más atrás de lo que queríamos, ¿no? Por lo tanto, pues yo creo que ha sido las circunstancias del partido, ¿no? Nos hemos adaptado a lo que el partido pedía, y muchas veces no es que uno quiera echarse hacia atrás, sino que el rival te obliga a ello, ¿no? No sé si se esperaba ver este Nastic o un equipo distinto, y en relación a lo que apunta de que Nastic puede ser uno de los equipos aspirantes, ha estado al nivel que esperaba el equipo grande. A ver, esta categoría es muy complicada. La segunda vez creo que es seguramente una de las categorías más difíciles, y por jugadores y por plantilla, pues la verdad es que Nastic tiene una de las mejores plantillas del grupo. Por historia, por estadio, pues también es uno de los llamados, y yo creo que en Nastic está al nivel, ¿no? Ha luchado cabalón, ha tenido intensidad, y luego pues nos ha generado peligro con acciones de calidad, de futbolistas de calidad. Lo único es que no han estado muy acertados, o nuestro portero y defensas pues han estado más acertados y nos han convertido. Nosotros también hemos tenido nuestras ocasiones, nuestras situaciones, y también ha estado muy bien su portero y la defensa suya, y pues ha decidido en 2 acciones a balón parado, y es algo que hacía ya 5 jornadas que no recibíamos ningún gol a balón parado, y pues es una lástima que justo hoy que lo recibamos. ¿Qué le ha parecido el árbitro? El árbitro pues hace su trabajo y ya está. Es que no creo que tenga que ver nada en el resultado ni en el marcador, no ha influido para nada. Nastic ha tenido 2 situaciones que las ha convertido, y nosotros una, y el resultado es ese. El árbitro ha hecho el trabajo lo mejor que puede, ¿no? Aunque me hayáis visto a lo mejor quejarme por la acción de que protestaba por Gaya, que estaba con molestias y muy cargado, y era real, no era mentira. Viene de jugar el partido con la selección española y se ha cargado más de la cuenta, y por eso lo hemos tenido que cambiar al final por evitar riesgo de lesión.
y un poco pues mi protesta era pues, que el árbitro a lo mejor debería haber parado el juego, ¿no? Para ver o preocuparse por la situación del futbolista, porque además tiene 18 años y todavía no sabe lo que es engañar y tirarse al suelo para perder tiempo, no le ha dado tiempo a aprenderlo. Sí, te lo has visto.